Me mando por otro. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidas a este segundo TEDx Vitoria-Gasteiz en directo. Hoy entrevistaremos a Íñigo Ochoa de Alda. Íñigo es doctor en psicología y psicoterapeuta. Actualmente trabaja como profesor en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Psicología en Donosti. Tiene varios másteres, es especialista en duelo, en trastornos de la alimentación y hoy hablaremos de muchas cosas con él. Podéis irnos dejando vuestras preguntas en los comentarios si tenéis alguna, pero bueno, ya nos habéis hecho llegar un buen puñado de preguntas, así que para empezar, buenas tardes, Íñigo. Voy a empezar con 3 preguntas, así a bocajarro, para meternos un poco en harina, que son las siguientes. ¿Cómo podemos identificar ahora mismo, durante este confinamiento, esos signos de alerta que nos van a aparecer antes de pedir ayuda psicológica? La segunda pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para animar a esas personas que están en nuestro entorno, que están más bajitas, que tienen miedos al futuro, incertidumbre y que lo están llevando peor? Y la tercera sería, ¿cómo podemos hacer para compaginar ese encaje de bolillos que nos está tocando a muchos hacer durante estos días, que es compaginar trabajo, teletrabajo, muchas veces cambiando las rutinas que normalmente tenemos, con cuidar de nuestros hijos, hacer las comidas, las tareas de casa? Pues así te las dejo para empezar. Así, de golpe, sin anestesia. Bueno, directamente por la última, puedo empezar ya solo por cómo lo estamos haciendo hoy, ¿no? O sea, que en algún momento igual oís gritos y golpes y demás porque están mis hijos corroteando por casa, ¿no? Con esa tercera pregunta que decías. Pero voy a intentar seguir un orden, ¿vale? Sobre todo porque creo que la primera pregunta me preocupa por lo siguiente. Creo que cada vez que hay una situación de este tipo, estamos en la era de la comunicación, el exceso de comunicación, ¿vale? Lo cual no significa estar bien informados o informadas. Entonces, es muy común en estos días el estar buscando en Internet síntomas o indicadores de malestar, ¿no? Que en mi experiencia, por lo menos, es que la mayor parte de la gente, cuando yo no sé si os pasará a muchas de vosotras, pero vamos, a mí en lo médico me pasa que si pido buscar información sobre una enfermedad, acabo creyendo que tengo todo lo que acabo leyendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte que tenemos que partir de la normalidad. Estamos en una situación atípica, estamos en una situación que no hemos elegido tener y que nos ha sido impuesta, con un miedo a una consecuencia de lo que puede pasar. Por lo tanto, solo por eso ya es normal tener ciertos síntomas de malestar psicológico. Solo por eso. Es una situación atípica, ¿vale? ¿Eso qué significa? Hay un estudio que se publicó en la revista The Lancet sobre el SARS en el 2002 en Canadá y los autores, Brooks y colaboradores, encontraron que, por ejemplo, un aislamiento o un confinamiento, como nos está pasando, que dure más de 10 días, ya tiene consecuencias psicológicas, sí o sí, en la población, ¿vale? Estamos hablando de qué? De pequeñas muestras donde el cuerpo se empieza a dar señales de que el funcionamiento no es el más adecuado. Por ejemplo, siempre lo vemos en las necesidades básicas. En el dormir, ¿vale? El insomnio, ¿vale? Puede ser un indicador. El dormirnos tarde o la somnolencia en horas que no nos corresponde, tener estados de sueño, ¿no? El comer demasiado o el no comer, ¿de acuerdo? Es decir, cuando de repente ante el aburrimiento empiezo a comer demasiado o no me entra la comida, ¿vale? Tercero, la digestión, el ir al baño o no ir al baño. Ya sé que puede ser poco políticamente correcto, pero esos son los indicadores donde vamos viendo que ya nuestro cuerpo nos está diciendo aquí desajustes, que algo no está funcionando bien, ¿vale?
¿Eso es para pedir ayuda? Yo creo que de entrada no. Yo creo que de entrada es normal, ¿vale? Al igual que la falta de motivación para hacer cosas, lo que llamamos los psicólogos la anedonia, ¿no? La falta de motivación de hacer cosas que antes nos podían gustar. Es normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos en una situación que nos ha desorganizado. Ahora, ¿en qué momento tengamos ayuda? A mí me gusta una frase que es cuando la versión de ti mismo te empieza a no gustar cuando te ves en el espejo, ¿vale? Es decir, cuando ves que el carácter que te sale con tu pareja, que el carácter que te sale con tus hijos o hijas, que la forma de estar en el día a día no es la versión que más te pueda gustar de ti mismo o que se acerca a ser aceptado por ti mismo, empieza a plantearte que algo está ocurriendo en cómo te estás sintiendo. Por eso en el confinamiento es imprescindible el contacto con otras personas, porque tenemos el ojo desde fuera, de alguien que nos está viendo, nos está diciendo, ostras, existes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿No? El mayor peligro que yo creo que hay son los pensamientos, ¿vale? Porque los pensamientos se quedan todos en la cabeza. En el momento que expresamos lo que pensamos, hay un otro que al escucharlo nos puede dar su feedback. Si solo estamos con nuestros propios pensamientos, es donde generalmente vamos a encontrar indicadores donde ese estrés, esa ansiedad, se va a empezar a manifestar de otra manera. ¿De acuerdo? Si luego nos da tiempo, podríamos hablar, pues yo creo que tiene una relación interesante con el tema de las fases del duelo, en donde aquí cada persona reacciona de una manera diferente. Quizás esto está relacionado con la segunda pregunta que me hacías de cómo podemos animar, ¿vale? Porque vamos a pasar por diferentes etapas. Vamos a pasar por etapas que nos sentimos fuerte para animar y etapas en las que necesitamos ser animados o ser animadas. A mí me gusta a veces plantear la siguiente metáfora, ¿no? Hay dos tipos de personas. Personas mosca y personas mariposa, ¿vale? Las personas mosca son las que en un campo lleno de flores acaban encontrando la única mierda que existe. Y las personas mariposa son aquellas que en un campo lleno de mierda acaban encontrando la única flor que existe. Entonces, en el día a día, por mucho que leamos de psicología, por mucho que leamos de deporte, hacer ejercicio, los demás, hay algo que tenemos que ver de cómo estamos nosotras o nosotros. Si no estamos bien, no estás en disposición de ayudar a otro. ¿Por qué? Porque al final nos estamos convirtiendo, por ejemplo, en padres de nuestros padres. Como estamos preocupados por su edad y por el coronavirus, les estamos llamando 7 veces al día, como ellos hacían con nosotros cuando éramos adolescentes. Por lo tanto, ahí no estamos ayudando. Estamos cubriendo una necesidad nuestra que no es nuestra preocupación. Entonces, tenemos que medir muy bien que el dar apoyo, el comentarios positivos, el humor, tomarse un poco esto de cierta forma relativa. Tenemos que ver si es necesidad nuestra o del otro. Entonces, para poder ayudar al otro, primero tenemos que preguntarle qué necesitas de mí. Había una metáfora que me suele gustar, que es la metáfora del pozo, ¿no? Que esto en psicología la tenemos que trabajar mucho. Que cuando alguien está en el pozo, hay 3 formas de reaccionar. Puedes pasar de largo, conmigo esto no va, no quiero saber nada, ¿vale? La segunda, en donde te metes al pozo para sacar a esa persona de ahí, que entonces hay que sacar a 2, porque a ver cómo sales. Y la tercera es en la que echas la cuerda, atiendes a esa persona, y si esa persona se agarra, tiras y le ayudas a subir. Pero es un trabajo bidireccional. El otro se tiene que agarrar y tú tienes que tirar de la cuerda, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que en este momento es importante que diferenciemos cuándo necesitamos ayudar al otro porque nosotros lo necesitamos o porque el otro lo necesita. Y 2, ¿qué es lo que necesita? Para ver si nosotros lo podemos aportar, ¿vale? Por forma de ayudar es no estar encima, es no estar llamando, es no estar haciendo bromas. Hay que ajustar a cada situación y esto es difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque conlleva empatizar con el otro. Y en una situación de crisis a veces nosotros tampoco estamos en disposición de hacerlo, ¿vale? Claro, si esto lo relacionas con la tercera pregunta que hacías, de cómo lo hacemos con todo lo que has enumerado, que solo con decirlo a mí ya me está aumentando el estrés, ¿vale? Hablamos del síndrome MacGyver, ¿vale? Es decir, de la navaja suiza, en donde en este momento estamos teniendo que afrontar en el mismo confinamiento, ¿vale? En 70 metros cuadrados, 80 metros cuadrados, porque a mí me parece guay cuando salen los futbolistas hablando de quédate en casa. Digo futbolistas porque es uno de los mejores ejemplos, ¿no? Pero claro, con una piscina enorme, con gimnasio, con 3 plantas, coño, yo me enfado con mi mujer y nos tenemos que cruzar por el pasillo así como los vaqueros, ¿sabes? En un duelo de a ver quién dispara primero. Es muy difícil esto de cómo compaginar ser pareja, ser padre o ser madre, o incluso estar solo, porque tenemos que compaginar un montón de tareas. Tengo que llamar a mis padres cómo están, tengo que preguntar por los amigos. Es decir, lo que al principio era algo divertido, entre comillas, de conectar el WhatsApp con un montón de gente, se está convirtiendo en una situación muy estresante.
Yo la metáfora con la que estoy trabajando estos días, cuando me encuentro con gente que me llama con esto, es que haz de tu casa la metáfora del mundo en el que vivías antes, ¿no? Es decir, ahora nuestro microsistema es el hogar, es la casa. Entonces, a veces, el tener un espacio que sea el de trabajo, otro espacio que sea el de familia, otro espacio que sea el de diversión, y no me refiero a una casa grande, sino que el momento que compartimos ese espacio es para qué tarea, ¿vale? Es muy importante la normalidad, estructurar el día como si fuera un día cotidiano, no vivir como si fuéramos todos los días en domingo. ¿Me explico? Es decir, mantener ciertos horarios de la estructura cotidiana que no tengan cole. El mantener en un horario rituales de transición. Por ejemplo, si he tenido que trabajar, cuando termine de trabajar y salga por la puerta, dejo mi trabajo en la puerta. ¿Cuál es el ritual? Cuelgo la bata, me doy una ducha, ¿vale? Tenemos que crear rituales de transición entre tarea y tarea si es posible. Pero todo esto es psicología general. En cada caso es totalmente diferente, ¿vale? Porque alguien que vive solo tiene que afrontarlo de una manera muy diferente que alguien que tenga familia numerosa o que tenga gente a su cargo, por ejemplo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que hay parte que generalmente me suele gustar en esa idea es cómo distribuir los roles en función de las tareas que tenemos que hacer. Y hay una cuestión clara. Tenemos que aceptar que lo vamos a hacer mal. ¿Vale? Para mí es imprescindible. La vamos a cagar, nos vamos a equivocar, nos vamos a frustrar, nos vamos a enfadar. Y eso está dentro de lo normal. Si no, es imposible convivir con la situación que tenemos en este momento, porque es una situación artificial. ¿Vale? Entonces tenemos que construir nuestra casa como nuestro micromundo de alguna manera. ¿Vale? No sé si he conseguido responderte más o menos un poco a las tres en ese hilo, pero es que yo creo que están muy relacionadas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, has hablado mucho y has contado muchas cosas y voy a tratar de ir recuperando. Bueno, me ha encantado la metáfora de las moscas y las mariposas. Eso, eso va a empezar, vamos, me la acabo de incorporar a mis propias metáforas desde ya. Me parece interesante recuperar algunos de estos fragmentos para ir haciéndote alguna de las preguntas que nos ha ido llegando, es a la espera de que nos entren más ahora en directo, pero has hablado un poco de crear esos rituales de paso, crear esas rutinas, ¿no? Que no todos los días sean domingo. Bien, una pregunta que nos había llegado es, ¿hasta qué punto crees que es importante crear rutinas y no pueden ser estas rutinas hacer más pesado el encierro? Claro, a ver, una taza de café es bueno, un litro de café al día igual no, ¿no? Entonces, por eso no soy muy amigo de cuando os decía de ciertos aspectos psicológicos cuando damos consejos un poco generales para todo el mundo. Y yo creo que siempre lo más difícil es el equilibrio, ¿vale? Entonces, claro, yo sé que tengo que tener una rutina, pero la rutina no la tengo que llevar a rajatabla. Si no dejo un espacio para la improvisación, ¿vale? Para la espontaneidad de cosas que van a ir surgiendo, estoy convirtiendo en una rutina tan rígida que se va a convertir en una obsesión. Por lo tanto, eso me va a acabar también pasando factura. Si encima tenemos peques en casa, esto es casi imposible. Cuando yo digo estructura, me refiero a que no se pueden ir a la cama a las 12 o a la 1 de la mañana. Me explico, cuando digo estructura, que se levanten a la 1 del mediodía. Tenemos que intentar mantener una estructura del día a día. ¿Qué pasa? Que si aquí, por ejemplo, metes la variable adolescente, te va a decir, si no tengo cole, si no tengo deberes, ¿para qué me tengo que levantar? Entonces, claro, con un adolescente ya la rutina es muy diferente que con un niño pequeño. Y si estás solo, ni te digo, ¿no? Entonces, compaginar esa idea de tener una pequeña estructura, ¿qué objetivos del día tengo? Y esos objetivos, ¿cómo los voy a poder llevar a cabo? Pero no es a la vez varios. ¿Me explico? Desconectar de un rol para incorporarme a otro. Pero esto lo hacemos en el trabajo, ¿vale? O la gente, los chavales, por ejemplo, que están estudiando en la universidad, que tienen exámenes de 5 asignaturas, no las estudian todas a la vez. Se organizan por orden, voy a dedicar 2 horas a esta asignatura, luego hago un descanso, otras 2 horas por otra asignatura. Tengo que buscar cierto orden de estructura, pero no puede ser rígido, Cristina, porque si es rígido, me va a llevar a una obsesión que al final me va a generar más estrés. Por eso decía el matiz de nos tenemos que equivocar. Tenemos que aceptar que lo vamos a hacer mal. Es que si no partimos de ahí, vamos a generar un problema contra nuestro propio tejado. Vamos a estar tirando piedras contra nuestro propio tejado. ¿Quién crees que está llevando mejor este confinamiento? ¿Los niños o los adultos? Pues fíjate, lo primero que me sale decirte es que ninguno. Lo primero que me Bueno, sale. por supuesto. Lo primero que sale. Yo estoy, joder, ya sé que soy un poco, ya empiezo a ser bruto demasiado pronto, ¿no? Pero yo estoy muy enfadado con la política de cómo se está gestionando el tema de los niños, ¿vale? No,
yo no soy gobierno y en este país tenemos demasiada gente que dice lo que hay que hacer y demasiado ingeniero viendo obras, ¿no? Pero creo que el tema de los niños, creo que ahí estamos patinando un poquito. Sé que les estamos protegiendo para que no contagien y no sean contagiados o contagiadas, pero los niños necesitan jugar, los niños necesitan relacionarse, los niños necesitan iguales. ¿Me explico? Y esto está teniendo algo muy positivo, que están teniendo horas con sus padres y con sus madres que habían tenido nunca, ¿vale? Por lo tanto, por fin los tienen para ellos en una exclusividad que antes no existía, pero los niños necesitan esa sensación de libertad, esa sensación de juego. Entonces yo creo que los niños y las niñas no manifiestan el malestar de una forma tan clara como los adultos, pero lo están sufriendo. Y luego lo van a sufrir, porque es volverles a cambiar la rutina dentro de X tiempo. Por lo tanto, el niño cuando se acomoda, porque los niños y las niñas son supervivientes, se acomodan a todo lo que les viene, lo cual no significa que sea gratis, pero cuando se acomoden, les vamos a volver a cambiar. Por lo tanto, los niños y las niñas al final son los que acaban andando de las normas y las necesidades de los adultos, ¿no? Y creo que eso, yo creo que eso les hace sufrir. Y lo segundo con lo que me has dicho, Cristina, yo creo que más los niños y las niñas si los padres y las madres están sufriendo. El trabajo duro de ser padre o madre es que somos contenedores y somos un ejemplo para ellos. Entonces, si ellos nos ven desquiciados, si ellos nos ven fuera de orden, si ellos nos ven enfadados, irritados, van a ver que esta situación es más grave de lo que les decimos. Y entonces van a percibir que algo está pasando, que no saben qué es. Y a los niños y las niñas la incertidumbre les mata. Por eso en muchos nos encontramos conductas regresivas, que vuelven a hacerse pis en la cama, que vuelven a tener rabietas, que vuelven a... Y generalmente es porque a los aitadas o las amas no nos ven en esa figura un poco de regulación, ¿no? De contención. Por lo tanto, si los aitadas y las amas, si los padres y las madres estamos mal, ellos van a estar mal de alguna manera. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer durante este espacio de confinamiento, durante este tiempo de tanta incertidumbre, para gestionar mejor nuestras emociones? Esto nos ayudaría no solo a los adultos, por supuesto, sino, como acabas de decir, también se vería quizá reflejado en la salud mental de nuestros hijos, ¿no? O de nuestro entorno en general. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que el tema de regular las emociones, claro, es una piedra angular. Lo que pasa que yo creo que es lo que suelo decir muchas veces cuando trabajamos con gente que tiene sufrimiento emocional, ¿no? Que la teoría la sabemos más o menos todas o todos, pero luego en la trinchera se ve muy diferente, ¿no? Pero esto nos pasa incluso a mí como padre. Es decir, yo puedo ser psicólogo, doctor y tener varios máster, pero me sale un me cago en la leche en muchos momentos en casa, ¿no? Entonces, esta regulación emocional a veces creemos que es la perfección, ¿vale? Y esto es un error. Yo creo que la regulación emocional tiene que ver sobre todo con una parte de autenticidad. O sea, el poder decir, mira, estoy enfadado, estoy frustrado. Yo, con mi hija la mayor, que es capaz de entender esto, yo muchas veces le digo, mira, déjame un rato, estoy enfadado, no me sale bien lo del trabajo, estoy un poco saturado, te voy a hablar más, discúlpame, ¿no? Tiene que haber una parte de autenticidad. Que sean pequeños o que sean adolescentes no significa que sean gilipollas, ¿me explico? Nos están viendo mal. Si encima decimos que estamos bien y que no pasa nada, les estamos mandando, les va a hacer más daño todavía. Y a nosotros también. Por lo tanto, tenemos que aceptar que estamos mal. Ahora, en el momento que yo estoy viendo, que estoy gritando, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo que estamos sembrando ahora en este confinamiento, lo vamos a recoger cuando se levante. Y si estamos en casa discutiendo, gritando, y no nos estamos dando cuenta de eso, y no bajamos el pistón, no nos disculpamos, no lo hablamos, ¿vale? No hacemos una asamblea familiar de vez en cuando para ver qué está pasando, eso lo vamos a recoger. ¿Me explico? Y hay muchas familias que lo están haciendo muy bien y van a recoger luego bienestar dentro del dolor que tienen. Pero familias que están como que no pasa nada, discutiendo, hablándose mal, grito pelado, y todo se entiende porque están mal. Pero es que luego, ¿qué va a pasar con eso? Cuando vuelva, se van a abrir las puertas y van a salir escopeteados emocionalmente en la relación que tienen. Ya, de hecho, bueno, llegaremos un poco a las preguntas. Estoy haciendo un poco la clasificación por confinamiento, post-confinamiento, como si, bueno, habrá un día de mañana en algún momento dado de nuestras vidas, y voy a dejar las del post-confinamiento para después, pero llega alguna aquí, algún consejo para aquellos que pierden su empleo, que ya lo han perdido, que están en ERTE o en ERE, o que son autónomos y llevan un mes ahora mismo con sus empresas cerradas y tienen una merma significativa en sus ingresos que les pone en peligro financiero. ¿Cómo se puede afrontar esa presión? Mira, yo creo que son de las cuestiones
que a mí me gustaría tener una respuesta mágica, ¿sabes? Una respuesta que les pudiera aliviar ese malestar. Pero por desgracia nos enfrentamos a una situación que nos está trayendo consecuencias, que nos puede traer consecuencias sobre una cuestión económica. Quiero decir, tenemos que afrontar con una dureza emocional y psicológica una realidad económica y social. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué depende de ti? ¿Vale? Y a veces una pregunta a hacer es, ¿de ti qué depende? ¿Tú qué puedes hacer? Porque lo que está claro es que te has quedado sin curro. Lo que está claro es que tienes una pérdida económica. Eso no lo puedes cambiar. O sea, es una realidad. ¿Vale? Y ante esa realidad, ¿qué depende de ti? ¿Tú qué puedes hacer? Te puedes enfadar, discutir con tu pareja, hablar a tus hijos, puedes beber, pero eso va a cambiar la situación. Sé que es fácil decirlo, pero muchas veces lo que hacemos para afrontar esa situación nos trae más problemas. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros lo que hagamos para cambiar la situación. Depende de nosotros cómo afrontar la situación, pero no cambiar la situación. Y estamos en una sociedad que el confinamiento nos ha llevado a un fantasma, que es darnos cuenta que no tenemos el control de las cosas. Llevamos una racha viviendo en realidad que no es normal, sin atender al día a día, sin mirarnos hacia adentro, sin conocernos. Y el confinamiento nos está llevando a que nos dejen sin curro, a perder dinero, a estar 24 horas con mi pareja cuando no había estado antes, a tener gente alrededor que está sufriendo. Nos estamos enfrentando a un vacío que no depende de nosotros, depende cómo afrontarlo. ¿Vale? Aquí hay un concepto que a mí me gusta, que se utiliza mucho en psicología y en estrés postraumático, entre otras cuestiones, que es el concepto de resiliencia, que igual mucha gente habrá oído hablar, ¿no? Que viene de resilio, que es como volver atrás o saltar, ¿no? Como metáfora de saltar un trauma, una dificultad, una adversidad. Nosotros solemos utilizar la metáfora, que es coger una pelota de espuma o una esponja, ¿vale? Que es la psique, la capacidad mental, la aprietas, que es el trauma, y cuando desaparece el trauma, hay gente que recupera de forma espontánea casi esa capacidad, ¿vale? Como la esponja, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para recuperar esa resiliencia, para poder potenciar eso, para poder afrontar lo que estáis diciendo ahora, ¿no? Que depende de mí, ¿vale? Depende de mí saber hacia dónde me voy a proyectar, depende de mí con quién lo voy a hablar y cómo me voy a desahogar, de mí qué visión voy a tener de la situación. ¿La voy a afrontar desde la ira y desde el enfado o la voy a afrontar desde qué de esta situación? ¿Vale? Llevarlo a que depende, ¿yo qué puedo hacer con esta situación? Si nos perdemos en la incertidumbre, es donde nos vamos a desesperar. Yo creo que ahí es donde nos vamos a perder. ¿Vale? Creo que es lo que está pasando en una escala más pequeña, que están estudiando segundo de bachillerato con la selectividad, a lo que está pasando a los alumnos de la universidad que no saben qué tipo de examen va a hacer. La cuestión es que la escala cambia, que uno puede ser una crisis económica y me quedo sin curro, pero yo igual me quedo sin universidad, o yo igual me quedo perdiendo el curso. No sé si me explico. Ya, de hecho, hay una pregunta que acaba de entrar por Facebook, que es, ¿cómo ves la incertidumbre de los alumnos de segundo de bachillerato? La hago porque es que viene muy al cuento de lo que estás diciendo, ¿eh? No es mi intención cortarte en absoluto. ¿Cómo ves la incertidumbre que tienen los alumnos de segundo de bachillerato para afrontar su futuro a corto plazo, ¿no? Ellos tenían su EBAU ahora, su elección de grado o de lo que quiera que vaya a ser que vayan a hacer, lo hubieran tenido en mayo y ahora no saben si lo van a tener en julio. En principio será en julio, pero les está afectando a su futuro inmediato y además es a un futuro que puede marcarles el resto de su vida, ¿no? Claro. Joder, mira, yo creo, por eso ponía el ejemplo de diferentes situaciones, ¿no? Es decir, la incertidumbre yo creo que es uno de los fantasmas que más en riesgo nos puede poner emocionalmente, ¿vale? Yo no sé cuánto tiempo va a durar el confinamiento, no sé si cada 15 días parece que van pasando 15 días, ¿vale? Yo no sé si va a poder hacer selectividad, yo no voy a saber si voy a poder hacer los exámenes, yo no sé si voy a volver a mi trabajo, yo no sé si los clientes van a volver cuando esto termine. Esa incertidumbre nos ha colocado en una situación que encerrados en casa, sin poder afrontar una solución externa, solo nos queda pensar en ello. Entonces, claro, esa incertidumbre nos hace quedarnos en nuestro pensamiento e intentando solucionar a través del pensamiento algo que es externo, ¿vale? Y yo solo poner una metáfora que, menos mal, si estuviera viva me daría un cachete increíble, ¿no? Mi abuela, ¿no? Que mi madre suele contar la anécdota que cuando compró la lavadora, mi abuela no hacía más que ponerle lavados y que se quejaba porque la ropa no salía seca.
¿no? Con los centrifugados, ¿no? Entonces ella creía que cuanto más lavados le ponías a la misma ropa, podía salir la ropa seca, ¿no? Yo solo pongo un ejemplo que, por mucho que pongamos el centrifugado, los pensamientos nos van a convertir en soluciones. Entonces, la incertidumbre me lleva a pensar, que es preocuparme. Pero por eso es preocuparme, que es anterior a ocuparme. Si no busco cómo ocuparme de esas preocupaciones, que depende de mí, qué es lo que yo puedo hacer, ¿vale? ¿Cómo lo puedo afrontar? La preocupación se convierte en obsesión y eso conlleva angustia. La angustia al vacío, y entonces el vacío, ¿cómo lo llenamos? Comiendo demasiado, bebiendo demasiado, discutiendo, comprando online demasiado. Es decir, llevamos a conductas para compensar algo emocional que nos genera inestabilidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí hay que trabajar desde esa aceptación de una realidad que depende de mí para poder afrontarlo. Voy a estudiar desde mi casa, caso que para hacer el examen esté lo mejor preparado. Voy a hablar con mis gestores para hacer todos los papeles que puedo hacer para pedir ayudas al gobierno y para ponerme las pilas que en cuanto esto se ponga en marcha, poder estar preparado. No que me pille esperando cuando se pone en marcha. Ocuparme sobre esa preocupación. ¿Vale? Y esto tenemos un ejemplo en la gente que ha trabajado en el mar, ¿no? Yo muchas veces llamo lo que es el síndrome del pescador, en el sentido que pasaban 6, 7 meses en alta y cuando seguía funcionando. Pero la familia había estado viviendo sin él durante mucho tiempo y él sin su familia. Entonces, ese periodo de 6 meses, ¿qué ha aprendido ese hombre a la hora de volver a casa? ¿Y su familia cómo se ha organizado mientras ha estado fuera? Hay toda una reorganización que tenemos que aprender algo de esta situación. Si no aprendemos algo de esta situación, nos vamos a quedar atascados en la rabia, en la ira, no vamos a evolucionar. Y la realidad es la que es. Tenemos que evolucionar. ¿Crees, Íñigo, que este confinamiento va a ayudar en algo a calmar nuestro ritmo de vida y en el futuro cercano calmar nuestra ansiedad provocada por el ritmo habitual que llevamos en la vida, o que va a pasar lo contrario? Dices cuando acabe el confinamiento. Cuando acabe, sí. Mira, a mí una de las cosas que me preocupa del confinamiento es, hace poco me llegó un meme que me hace mucha gracia, ¿no? Como diciendo, estoy deseando salir para que acabe el confinamiento, pero cuando se acabe no voy a salir porque no me gusta estar con gente, ¿no? Entonces, a mí algo que me preocupa del confinamiento es que, sobre todo la gente que está sola, ¿vale? Que luego pueda aparecer o que pueda aumentar el número de depresiones. Me explico. Lo malo del aislamiento, que empieza por A, tiene que ver con las As de la depresión. La anedonia, la apatía, la anergia, la bulia. Es decir, todo que significa sin energía, sin deseo. O sea, el confinamiento nos está llevando a ciertas personas que te estás acostumbrado a estar en el sofá, a estar viendo series, a estar disperso a ver a quién llamo, quién no llamo. Va, ¿para qué me voy a duchar hoy? Va, hoy ¿para qué me voy a vestir? Hoy me pongo en pijama, todo el día en pijama. Hoy para... Y cuando acabe la depresión, me vas a perdonar la expresión, es muy mala. Iba a decir un taco, pero me he cortado. Yo solo tengo que dar una metáfora que es como el cáncer, que hace metástasis, ¿no? Es decir, el pensamiento depresivo va haciendo metástasis en los demás depresivos. Y para cuando tú tomas conciencia, tu cuerpo está sin energía, tu cuerpo ya está apático. Y salir de ahí es muy complicado. Y a mí el miedo que me da cuando acabe este confinamiento, que va a haber gente que va a salir reforzada porque está haciendo los deberes, ¿vale? Está reencontrándose con su familia, está reconectando con sus amistades, está buscando qué proyectos va a hacer, se está poniendo al día con cosas que antes no pudo hacer. Está ya en la fase de aceptación y mejorar. Pero hay gente que está todavía en la rabia, que ya está en la ira, está en el enfado, ¿no? O está en la depresión, en estar tirado. Y luego remontar eso es remontar con el doble de carga que el resto. Entonces va a haber gente que de esta oportunidad va a salir muy crecido y gente que de esta oportunidad va a salir con mucho peso. Y a mí eso sí que es cierto que me preocupa como psicólogo. Has mencionado dos de las fases de la curva del duelo. Yo el otro día, porque yo pasé un duelo no hace mucho, de repente tuve como una especie de visión, digo, pero si es que estamos viviendo en cada una de las fases de la curva del duelo. Y me gustaría que nos explicaras a todos qué es la curva del duelo y en qué consisten esas fases, porque yo creo que cada uno estamos en un momento diferente de la curva y está bien saber
de dónde venimos y sobre todo qué es lo que nos va a pasar después, ¿no? Que puede saber lo que nos va a pasar anímicamente, puede de algún modo ayudarnos a sobrellevar estos diferentes estados de ánimo bueno, y en definitiva, pues a conocernos mejor, a nosotros, a llevar mejor de cara a nuestro entorno, ¿no? Lo de la curva del duelo, sobre el duelo hay un montón de teorías, ¿no? Pero a mí la curva me gusta porque el duelo siempre pensamos que tiene que ver solo con la pérdida de un ser querido. Y no somos conscientes que en nuestro día a día tenemos situaciones de duelo constantes, pero constantes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de forma espontánea salimos de ellas. Un confinamiento como este es una situación de duelo. ¿Por qué? Te privan de libertad, por lo tanto hay pérdida, te privan del contacto físico con gente a la que quieres, te privan de poder ayudar a alguien que tienes al lado que sabes que está sufriendo, te privan de tu trabajo, de tu sueldo, ¿vale? Y encima le metemos, ¿vale? La presión de la incertidumbre. Por lo tanto, la primera fase de la curva es la negación. Yo todavía me acuerdo, yo mismo, y tengo que tirar piedras contra mi propio tejado, de decirle a mi mujer, va, pero si de gripe se ha muerto más gente. O sea, negación. Esto no es real. Esto pasa a los chinos, que como comen animales vivos, así les pasa a los chinos. ¿Qué pasa? Que no está ocurriendo. Negación, ¿vale? En esa negación estoy evitando enfrentarme a algo que sé que me va a doler, que me va a generar un cambio. En el momento que llega el confinamiento, ya te das cuenta que ahí está pasando algo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí generalmente lo que acaba pasando es la ira, ¿vale? Me enfado con el gobierno, me enfado con mi jefe, me enfado con... Que no significa que no tengas humor, que es real, ¿vale? Y no sale la rebeldía. Salgo a la calle, pues yo voy a salir sin mascarilla, pues yo no sé qué, pues yo... Pero esa ira, ¿vale? Lo que genera es autodestrucción por dentro, porque te está quemando por dentro. Esa ira no va a cambiar la situación. Esa ira te va a llevar una multa, esa ira te va a llevar luego la culpa de haber contagiado a alguien, luego te va a llevar la culpa de no haber aceptado eso. Por eso, cuando vemos lo de la gente de los balcones insultando a gente que sale con un niño, un perro, que sale, estamos todavía en la ira. No estamos dándonos cuenta que cada uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer para estar mejor. Y que ocuparte del otro no va a cambiar la situación. Ocuparte del otro es no ocuparte de ti. Por lo tanto, vemos antes, acordaros, la aguja en el ojo ajeno que la viga en el propio. ¿Vale? Ahí estamos en ira. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que de la ira generalmente se pasa a la negociación. Eso es más común en la pérdida de un ser querido cuando un ser querido se está falleciendo, ¿no? Que es que sea yo y que no sea él, ¿no? Que me vaya yo y que no sea él, que no le pase sino a mí. En una situación como la de confinamiento no es tan común lo que es la negociación. En la negociación aparece ante el miedo, por ejemplo, de ser contagiado. La negociación es ante el miedo de quedarme sin curro. Joder, antes de quedarme yo sin curro, que se quede, prefiero quedarme yo sin curro que en mi mujer, pero es que en el fondo no depende de ti. Pero crees que negociando ahí vienen las ideas religiosas, a hablar con Dios, rezar, ¿no? Creemos que a veces en ese negocio podemos conseguir un cambio. Creemos, pero es llegar a la impotencia, a la frustración que no depende de ti. Por eso la siguiente fase generalmente es la aceptación, ¿vale? Perdón, la depresión, se me olvidaba. ¿Qué pasa? Que con la depresión me doy cuenta que no puedo hacer nada, que no puedo negociar y que me voy a hundir. Pero esa depresión, que es desorganizarme, es buena. Porque ahora lo normal es estar deprimido en algunos momentos. Yo la metáfora que suelo utilizar es que la tristeza, que es lo sano, es meterme en la cueva para lamerme las heridas. Y ahora estamos heridos todos y todas. Entonces yo me tengo que lamer las heridas. Va a hacer falta introspección, va a hacer falta caerme, deprimirme, entristecerme. Pero si paso demasiado tiempo en la cueva, luego ¿cómo salgo? Entonces, si me quedo en la depresión, que era lo que yo te decía que me preocupaba, luego, ¿cómo vuelvo al día a día? Va, mejor me quedo en casa. Va, pues igual ya hago más teletrabajo. Pues igual, ¿para qué voy a llamar a no sé quién? ¿Para qué me voy a esforzar? Indefensión aprendida. Nada va a cambiar. ¿Vale? Lo bueno de la depresión es que si eres capaz de salir de la cueva, llega la aceptación. Sé que esto es así. Sé que esto viene impuesto. ¿Qué cartas tengo? Y con las cartas que tengo, ¿qué puedo jugar? ¿Vale? Esa aceptación lleva a asimilar que no depende de mí cambiar las circunstancias, pero sí depende de mí afrontarlas. ¿Vale? Y con esas cartas decido jugar, ¿vale? Si no tengo trabajo, ¿qué? ¿Vale? Si tengo seres queridos mayores, ¿qué cartas juego? Si tengo niños en casa pequeños, ¿qué cartas juego? Pero hablamos ya de la aceptación, donde ya me estoy acomodando. Algunos autores dicen que en esta última fase de la curva, tras la aceptación, viene como la mejora de uno mismo, ¿no? Como el reencuentro con uno mismo, que después de una situación así, quien sale de esta situación mejora.
¿vale? Por eso utilizamos mucho el concepto de que crisis es lo mismo que oportunidad, ¿no? Te puedes hundir o puedes aprovechar esta oportunidad de caerte para reconstruirte. Y en esa reconstrucción sales más fortalecido. Pero esto es muy complicado. ¿Vale? Por eso yo creo que lo que tú decías muy bien, Cristina, vamos viendo que en la propia familia hay gente que está en diferentes etapas. Por eso la segunda idea que decías de cómo ayudar a otros, cuando tú estás en la fase de aceptación te es más fácil que cuando alguien está en la fase de negación o cuando alguien está en la fase de ira, ¿no? Pero es muy complicado, es muy complicado. Bueno, nos van llegando preguntas, voy a ir haciendo un pim-pam. Tenemos aquí una pregunta que es, bueno, pues una chica que está embarazada, tiene problemas de náuseas, etcétera, pero claro, ahora está confinada y pues no sabe muy bien qué hacer, sus amigas no saben qué hacer para ayudarla. ¿Tú qué crees que podemos hacer por aquellas personas que están en nuestro entorno que no están con nosotros para poder echar un cable, ¿no? Eso que acabas de decir ahora, cuando estás confinado con tu familia, pero también te preocupas por la gente que está un poco más allá de tus cuatro paredes y estás un poco impotente, ¿no? No, un poco no. Totalmente bueno, impotente. Totalmente. Claro, fijaros, hay algo que se nos suele olvidar, pero es que somos mamíferos. Y como mamíferos somos seres de contacto. ¿Vale? Somos gente que somos una especie que necesitamos el contacto físico, que necesitamos el vernos a la cara, que necesitamos tocarnos, ¿no? Entonces, estar viendo a una amiga que está en su casa embarazada, que puede estar a poco tiempo de dar a luz, que puede estar con náuseas, que está con mareos y que está ella sola confinada, ¿cómo la ayudo? Me salto el confinamiento, me aparezco ahí sin que me pille la policía y me quedo con ella, ya, y si soy asintomática y la puedo contagiar, no, me tengo que quedar en casa. O sea, ninguna opción es buena. Todas tienen un precio de alguna manera. Por eso es sumamente importante lo que en psicología llamamos la metacomunicación, ¿no? Para mí la metacomunicación es el poder hablar de lo que hablamos y de cómo estamos. ¿De acuerdo? La metacomunicación es el poder decirte, ¿qué tal estás? ¿Hay algo que desde la distancia yo pueda hacer para aliviarte? ¿Vale? ¿Te puede ayudar que todos los días hablemos un cuarto de hora, nos mandemos fotos de cuando éramos crías y que hablemos de anécdotas? ¿Qué te puede ayudar? ¿Te puede ayudar una videollamada en la que yo te pueda ir haciendo una relajación que he visto en internet con música para que respires? Pero partiendo de que no lo vamos a poder solucionar, porque es una situación una casuística tan especial que no depende de nosotros solucionarlo. Por eso te decía que yo creo que uno de los problemas de nuestra cultura, y aquí lo digo sin el confinamiento también, somos estas. Quiero decir, yo quiero que mi hijo o que mi hija apruebe, ¿no? Y por eso quiero que estudie. Si estudia y suspende, es que no ha estudiado. No. Si ha estudiado, vendido. Pero si ha suspendido, parece que lo que hemos hecho no vale para nada, porque solo somos resultistas. Si no hay un resultado, lo que hemos hecho no vale para nada. Y esto es un error. Es decir, que yo esté con mi amiga hablando con ella, que yo esté con ella diciéndole respira, le diré respira si a ella le sirve, pero si no le sirve, no. No le voy a empezar a decir, no, pues chica, ¿qué has comido? Oye, tenemos la costumbre de dar consejos que el otro no nos está pidiendo, porque se nos olvida metacomunicar. ¿Qué necesitas de mí? ¿Vale? ¿Qué puedo hacer yo? Porque a veces, como intentamos ayudar, empeoramos la situación del otro. Por ejemplo, con nuestros padres, que les estemos llamando 8 veces al día, ¿qué tal están? Al final te dicen, chico, mira, no me llames más. Ya, yo llamo por mi preocupación. Lo que estoy haciendo está empeorando, que al final me vean como un pesado y no como alguien preocupado. Entonces, en el caso de esta chica, por ejemplo, es lo mismo. Ella tiene que cargar con la responsabilidad de poder decirles qué le sirve. Y el que está en el otro lado, sus amigas, el poder decir que nos pide, somos capaces de poder hacerlo. Pero para eso tengo que pensar más en lo que ella necesita que no en lo que yo necesito. ¿Vale? Porque somos muy egocéntricos y resultistas. Por lo tanto, la mezcla es explosiva. Ya, al final es un poco lo que hablabas antes, ¿no? De practicar mucho más la empatía, lo cual es sumamente complejo para casi todos, sobre todo si habitualmente no te ves en estas situaciones. Vamos a por otra pregunta, a cambiar un poco de tema. Y añade a eso, Cristina, la asertividad. ¿Me explico? También, que no solemos contestar con la realidad, sino con la realidad que el otro quiere escuchar y entonces, claro. Claro. Pues de repente le dices, mira, no me llames más, uy, qué borde, encima que lo hago por ti, estoy intentando ser asertivo, ya. Que lo que tú necesitas para estar tranquilo igual va en contra de lo que yo necesito. Por eso es lo que yo decía de metacomunicación. Ayúdame a ayudarte.
A mí me encanta esa frase, ¿no? Ayúdame a ayudarte. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Pero ayúdame, porque si no lo sé, no te puedo ayudar. Si tiro de mí sin preguntar, seguro que hago algo que no va a funcionar, ¿no? Entonces, ayúdame a ayudarte, ¿no? ¿Vale? Sí, Que no te me quería parece cortar. una clave. No, no, para nada. ¿Consideras que hay un tiempo máximo de encierro pasado el cual la afectación psicológica mayoritaria va a ser importante o va a estar más generalizada? ¿O crees que vamos a seguir más o menos todos esta curva y que terminaremos nuestro encierro estando en fase de aceptación? Ojalá, ojalá. Pero hay mucha cera en muchos oídos. Quiero decir con esto, hay mucha gente que necesita estar en la rabia, por ejemplo, porque eso le da vida, ¿vale? Porque la rabia activa, la rabia da energía. Luchar contra el gobierno, luchar contra la policía, luchar contra... Siempre hay un malo, ponemos lo malo fuera, ¿no? Y eso me activa. Por lo tanto, hay gente que le va a costar llegar a la aceptación, porque es muy adictiva la ira, al igual que la depresión. Por eso, en la curva, esos dos puntos son claves en el quedarse atascado, ¿vale? Lo que yo antes te decía de que sabemos que el confinamiento de más de 10 días ya nos va a generar malestar, es tener que empezar a aceptar una realidad. Y hay mucha gente que le cuesta aceptar una realidad, porque conecta con una sensación de humillación, de vejación, de que alguien me manda y yo me resisto, ¿no? El espíritu del rebelde. Pero ese espíritu del rebelde es autodestructivo y eso puede bloquear un crecimiento personal. En el estudio que yo antes te decía que salió en la revista The Lancet, era curioso porque hablaban que dentro de las 7 reacciones normales, y decían normales ¿por qué? Porque eran las más comunes en la población general, ¿vale? Una de ellas era la desconfianza, ¿vale? El empezar a desconfiar de todo el mundo, desconfiar del gobierno, desconfiar de la policía, desconfiar de mi vecino, desconfiar de, ¿vale? Y el catastrofismo, pensamientos negativos, catastrofistas, ¿vale? Y las confabulaciones. No sé si habrás visto también todos los memes que a mí me hizo muy bien de gracia cuando llegó, porque yo me sentí identificado, que salían las 7, 8 hipótesis del coronavirus, ¿no? Que si fueron los chinos, que si fueron los yanquis, que si fueron la naturaleza, la madre tierra, no sé quién, y la última era todas las anteriores, ¿no? Es decir, estamos dando por hecho que tenemos que aceptar que vamos a estar catastrofistas en algún momento, que vamos a tener pensamientos negativos, que vamos a anticipar, que vamos a tener una confabulación paranoide de quién lo está haciendo, pero hay un momento en el que tenemos que salir de todos esos pensamientos. Tiene que tener un espacio al día, ¿vale? Como estar sobreinformado, porque si no, no vamos a conseguir salir de esta situación en una fase de aceptación. Entendiendo que en el caso que llegue la última fase, va a ser una fase que vamos a tener salidas vivas. ¿Me explico? Y que esas salidas progresivas irán eligiendo cierta gente que puede ir saliendo, lo cual, quien no esté en ese bloque, posiblemente cuando estaba casi para salir de la curva, pueda volver hacia atrás en esa curva y pueda volver a la ira de por qué yo no, y dejan salir a los niños, o empiezan a dejar salir a la gente con enfermedad mental, o empiezan a dejar salir a los trabajadores de... Quiero decir, que el problema de esto es que va a ser largo, no va a ser una etapa simple, clásica. ¿Me explico? Vamos a tener decisiones del gobierno que nos van a ir pudiendo arrastrar hacia atrás en estas etapas. Para mí lo importante, la gente que quiera escuchar, es que tiene que darse cuenta cuando empiece a bajar alguna de estas etapas para volver a coger fuerza y volver a salir de ella, que es lo que yo te decía antes de la resiliencia, ¿no? Del ser un poco mariposa de vez en cuando. Está todo siendo tan interesante que me da hasta pena pasar a la siguiente fase de preguntas y empezar a preguntar un poco dentro del ámbito del post-confinamiento, aunque ya lo has anticipado tú un poco, pero no, todavía quiero quedarme en algo que, bueno, casi todo el mundo ha hecho preguntas desde su confinamiento y acerca del confinamiento. Pero antes, cuando estábamos haciendo ese intro, nosotros en privado, y haciendo pruebas, también habíamos hablado de esa gente que está pasando o ha pasado el COVID, que ha estado durante un determinado tiempo totalmente aislada de su familia, aislada en una cama de hospital, pasándolo fatal, totalmente solos, solas, y que, bueno, pues doy por hecho, ¿no?, que sus necesidades psicológicas serán un poco diferentes a las de la gente que estamos en casa y que al fin y al cabo no tenemos o creemos que no hemos tenido COVID. ¿Algún consejo, algo que decirles a estas personas? Me vienen muchas cosas a la cabeza en el sentido de, por ejemplo,
yo creo, hablando de la incertidumbre, que para mí es una de las claves en todo esto, ¿no? Yo te comentaba antes, ¿no? Que yo creo el hecho de saber que has tenido COVID, que has dado positivo, que te han hecho la prueba, que has estado ingresado y que has salido de ahí, dentro de cómo vas a afrontar la situación que tienes por delante, has sobrevivido a la situación. La incertidumbre puede ser si yo puedo contagiar todavía, si no puedo contagiar, pero sé que tengo la enfermedad, sé que he sido tratado o tratada y que tengo que tener cuidado con la gente que me rodea, ¿vale? Durante un tiempo. ¿Por qué? Porque esto va a ser transitorio, va a llegar un momento que aparecerá una vacuna, que aparecerá dentro de 5, 6, 7 meses y al final esto, dentro de unos años en la historia, nuestros hijos o hijas o nietos lo estudiarán como una fiebre o como la gripe española o lo que fuera, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucha gente que en su casa no ha sido diagnosticada pero ha tenido la enfermedad, esa incertidumbre de no saber si la tiene o no la tiene y de poder contagiar o no contagiar, o quien siendo asintomático no sepa que puede contagiar, cada bloque de esa población tiene un reto importante totalmente diferente. ¿Vale? Por lo tanto, el consejo es afrontar, yo creo que lo que a mí me nace es el poder afrontar desde lo específico que cada uno tiene, sabiendo que voy a tener que limitarme el contacto físico con gente a la que le puedo querer, ¿vale? Por el miedo a poder contagiarle. Ahora, del caso que tú has dicho, lo que me preocupa es que ha sobrevivido a una situación física, pero psicológicamente no sé cómo está esa persona. ¿Por qué te decía que me venían muchas cosas? Porque con la historia esta que montamos de Somos tu segunda línea, por ejemplo, una médico con la que estuve hablando, ella me decía, Íñigo, es que estamos a salvar vidas, pero nos olvidamos de las personas en muchos casos, sin querer, ¿no? A veces tenemos miedo de contagiarnos nosotras y nos estamos dando cuenta que nos acercamos a alguien que nos necesita, que igual va a ser la última persona que va a ver antes de fallecer. Y ha habido un resurgimiento del que por fin podemos valorar algunas profesiones que hasta ahora eran ignoradas, ¿vale? Como las enfermeras, o yo creo que los médicos sí que tienen un prestigio social, ¿no? Pero, por ejemplo, las enfermeras, de montar ellas grupos de animación a la gente que estaba ingresada para que puedan sobrevivir emocionalmente a esta situación, ¿no? Cuando salen del hospital aplaudiendo a quien ha salido, ¿no? Eso te empodera, ¿vale? Pero ¿qué va a pasar con la gente que se ha ido? Que se ha ido sola, ¿no? ¿Cómo están sus familiares sabiendo que su abuela o su tío se han ido sin poder despedirse? ¿Vale? ¿Cómo se queda ese médico que sabe que se ha muerto un paciente ahogado sin poder atenderle en el último momento emocionalmente, ¿no? Estamos en una sociedad, como yo antes te decía, muy biomédica, que estamos dando toda la fuerza a lo biológico y a lo médico. Y si una persona está viva, que no se queje. Ya, pero es que esa persona, igual viva, no quería vivir así. O si esa persona ha muerto, igual quería haber muerto de una manera diferente, ¿no? El artículo de un colega que publicó hace poco, no sé si habéis leído, sobre la historia con su madre, ¿no? Cuando decía, prefiero no ir al hospital para morir en casa con mis seres queridos, antes de morir sola y ahogada en el hospital, ¿no? Nos hemos olvidado un poco de lo psíquico de... Yo te comentaba antes que me gusta la idea esta de los griegos, de cómo tienen dos palabras para la vida, ¿no? Bios y zoe. Y nuestro modelo biomédico en el que estamos educados, tenemos que sacar la zoe a cualquier precio, que es la vida zoológica, la vida física, la de respiro y mi corazón funciona. Pero ¿qué pasa con la vida biográfica, la identitaria, la que me da identidad, la que me da sentido para vivir? ¿Vale? A veces rescatamos la zoe para matar la bios y no nos ocupamos de alimentar la BIOS. Y eso es lo que luego va a tener consecuencias post-confinamiento, que nos vamos a tener que reencontrar con nuestra biografía, con nuestra identidad, con nuestros seres queridos. Nos tenemos que reconstruir ante esto, porque si no vamos a mantener solo la Zoe. Tenemos que empezar a cuidar más lo sí, creo. ¿Vale? Sí, de hecho Esa es la parte. está ahora mismo entrando alguna pregunta, ¿no? De Beatriz Álvarez, por ejemplo, que dice, con la situación actual están falleciendo muchos familiares sin estar acompañados, lo que tú decías, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Ni los que se van, ni los que están en casa. ¿Cómo se puede soportar esto? Y sobre todo, ¿cómo pueden empezar a reconstruirse desde el momento en el que ese familiar o esa persona cercana ya ha fallecido? Teniendo en cuenta pues, lo que sabemos, ¿no? Que solamente 3 personas pueden acudir al funeral o al sepelio. A mí hay algo que me suele preocupar a la hora de lo que es el duelo, que es lo que llamamos mediadores del duelo, ¿no? De cómo es la pérdida, el vínculo que tenías con esa persona y demás, ¿no? Y la situación que se ha decidido, que yo la puedo entender, el punto lo tiene que decidir para evitar más contagios, ¿no? Igual es muy heavy lo que voy a decir, pero es que igual hay un hijo que prefiere contagiarse
estando el último madre en el hospital, que estar sano en su casa y que pierda a su madre. Entonces, volvemos a potenciar lo bio, ¿vale? Y no lo psíquico. Porque esa enfermedad se puede contagiar, pero también se puede contagiar a un hijo. Yo digo, igual fallas, no, que no, ya nunca termina. Pero a veces hay que elegir en la balanza. Ahora, la realidad es que esta es la decisión y ante esta decisión la tenemos que asumir. ¿Cómo lo podemos afrontar? O nos quedamos en la ira de la decisión que ha tomado el gobierno, o nos quedamos en la ira de que no me he podido despedir, o empiezo en la curva que hemos dicho del duelo a pasar a la depresión y la tristeza, que es lo que toca porque he perdido un ser querido en una circunstancia que no es justa, y a partir de ahí reconstruyo lo que me aportó en vida. Yo suelo utilizar una metáfora con el tema. Igual no lo consigo explicar muy bien, pero a mí me gustaba mucho jugar al Trivial Pursuit, ¿no? Y la metáfora de los quesitos es una metáfora que yo suelo utilizar con el duelo. Que cada vez que alguien se va, nos deja un pequeño quesito dentro de nosotros, ¿no? Y nosotros somos como la pieza circular que estamos compuestos con trocitos de gente importante en nuestra vida. Entonces, o nos quedamos en cómo se ha ido, o empezamos a integrar aquello que ha dejado dentro de nosotros, porque a través de nosotros sigue viva esa persona. ¿Me explico? Porque mientras haya de ella, esa persona va a seguir viviendo en nosotros. Y esto solo lo podemos aceptar cuando va pasando el duelo. Por eso el duelo se dice duelo, porque duele. Tiene que doler para darte cuenta, como una herida, te tiene que doler. Ahora, el objetivo es que esa herida se convierta en cicatriz. ¿Por qué? Porque te recuerda que perdiste a alguien, te recuerda que te pasó algo, pero verla te conecta con el recuerdo, no te duele. ¿Me explico? Entonces yo creo que tenemos que invertir. A mí me gustaría, soy un fan de los rituales, creo que los rituales son necesarios, ¿vale? Yo soy de Maeztu, bueno, no soy de Vitoria, mi padre se va a enfadar porque siempre digo Maeztu y no Antoñana, pero yo unos recuerdos que tengo de crío era que cuando alguien fallecía, con el cuerpo presente en la iglesia, se iba hasta el cementerio a 2 kilómetros del pueblo, caminando todo el pueblo. Pero llegabas al cementerio y estaba el foso, y veías cómo metían el ataúd, y la gente iba, cogía un trozo de tierra, lo besaba y lo tiraba. A los familiares se les hacía ver y se les acompañaba en el duelo. Acompañaban en que eso era real, ¿sabes? A día de hoy estamos perdiendo rituales de acompañamiento. Estamos perdiendo estos rituales. Entonces, ahora yo puedo perder a un ser querido, pero puedo hacer un ritual cuando acabe el confinamiento. Sé que lo voy a hacer y sé que voy a hacer una fiesta o una cena o un encuentro, un evento de recuerdo de la persona que se ha ido. ¿Por qué? Porque quiero que mis hijos se acuerden de ella o de él. Porque quiero que la gente se acuerde. Yo me quiero seguir acordando de él. No sé si consigo explicar un poco con esto, Yo creo que Cristina. te has explicado fabulosamente. Nos quedan apenas 7 minutillos y todavía hay aquí alguna pregunta que me interesa que contestes mucho. Y tiene ya que ver, igual estamos un poco de salida, tiene que ver con el post-confinamiento. Y es, ¿cómo adaptarnos a nuestra vida? Porque ahora estamos cada uno en nuestras cuevitas, seguros o razonablemente seguros y seguras, cada uno con su familia o solos, o en fin, entre 4 paredes donde en teoría pues no hay virus, pero luego salir a la calle. Sí, yo creo que esto por eso no va a depender del tiempo que nos dé el gobierno de confinamiento o no. Esto va a ser largo hasta que sepamos lo que necesitamos el ser humano, que es control. Nosotros, yo suelo decir que la neuropsicología ha hecho muchos avances, ¿no? Y ahora, por resumirlo de una manera, sabemos que tenemos como 3 partes importantes en el cerebro. El cerebro más primitivo, ¿vale? Que hablamos del REP, que es donde están los impulsos, la supervivencia, ¿no? Como diría Punset, tus neuronas no saben cómo te llamas ni les importa, supervivencia a cualquier precio. La amígdala, la activación mental, notar el peligro, y el neocórtex es la parte del cerebro moderno, que es el de la reflexión. Entonces, claro, nosotros en la reflexión sabemos que vamos a salir, que no nos tenemos por qué contagiar, pero es que nuestro cerebro primitivo, el que quiere evolucionar a cualquier precio, sabe que estamos en alerta, ¿vale? Por eso vamos a toda leche en la primera semana a coger papel higiénico, como locos. ¿Por qué? Porque la pirámide de las necesidades, como planteaba Maslow, lo primero son el alimento y las necesitas. Las tenemos que cubrir, por si acaso, aunque nos digan que va a haber abastecimiento. No. El neocórtex ahí no tiene fuerza. Lo tiene la amígdala y el reptiliano, que es sobrevivir a cualquier precio. Por lo tanto, esto nos va a traer un precio, que cuando nos levanten el veto y salgamos a la calle, la gente, todo el mundo corriendo, no. Vamos a seguir con mucho miedo. 1, por si podemos contagiar. 2, por si se nos puede contagiar. Vamos a andar muy atentos o muy atentas a hacer una recuperación de nuestra vida cotidiana. Yo hay 2 palabras que suelo utilizar, que son de terapia de familia. Escalonado y calibramiento, ¿no? Es decir, es como conducir. Yo meto primera, acelero, y si veo que el coche se va quemando, tengo que meter segunda. Pero si veo que se cala, meto primera.
O sea, tengo que hacer cambios escalonados y calibrar con el sistema ese cambio. Por lo tanto, yo creo que cuando nos levanten el confinamiento, independientemente de lo que diga el gobierno, tenemos que hacer un esfuerzo de hacer cambios escalonados y calibrar cómo nos está impactando en el día a día. Porque si nos olvidamos otra vez de nosotros y nosotras, vamos a desorganizar. Vamos a perder el control y vamos a dejar en manos del reptiliano, que va a ser impulso puro y duro, nuestra supervivencia. Y vamos a sobrevivir mal. ¿Me explico? Vale, en ese sentido, no, recogiendo un poco esta respuesta, me interesa conocer tu opinión sobre este mismo tema de escalonado más calibramiento. En niños pequeñitos, pues es más fácil de calibrar y de escalonar, porque más o menos, pues el control sobre lo que hacen, más o menos lo podemos tener sus padres y madres. Pero, ¿y en adolescentes? Bueno, los adolescentes, si me permite la expresión, son amígdala 100%. Las emociones a flor de piel. El neocórtex no funciona. Cuando decimos que el cerebro termina de crecer a 23, 24 años, ¿vale? A partir de ahí solo nos queda el pre-training y poco más, ¿no? Ese neocórtex, ese lóbulo prefrontal, esa norma, no funciona, llega desde fuera. Es la norma parental, es la norma social, es la norma... Por lo tanto, entonces, muchos de ellos están gestionando mejor que adultos y que niños esta historia. ¿Por qué? Uno, porque tienen las redes sociales y son expertos en redes sociales. Ellos y ellas ya venían preparadas para esto. ¿Por qué? Pues incluso estando en el parque, entre ellas se whatsappean o entre ellos y ellas se escriben por el Instagram. ¿Me explico? Entonces, muchos de ellos y de ellas están teniendo recursos para afrontar esta situación. El problema es el exceso la falta, de intimidad que se puede estar dando en muchas familias. El adolescente necesita su intimidad, necesita su adulto, pero el adolescente más, porque está en la etapa de crear su personalidad en la lucha. Yo siempre digo que el adolescente que no da problemas y que no da lucha, cuidado. ¿Por qué? Porque en la pelea con tus figuras parentales, en la pelea con la sociedad, el pelearte generas tu identidad. Si no tienes con quién pelearte y si con quien te peleas se va o te responde peor, esa identidad no se puede gestionar bien. Por lo tanto, estar en casa con adolescentes ahora es un reto, porque es jugar con esas dos, intimidad y pertenencia. Perteneces a una familia y tienes un papel en la familia, pero tienes un espacio de intimidad para ti. Y es muy importante, ¿vale? Por tanto, ese equilibrio es muy complicado. Creo que es peor para padres y para el té. Nos quedan, me parece muy interesante, me parece muy interesante lo que acabas de decir. Yo creo que de hecho, no, yo creo que de hecho en la cabecita, en la cabeza de los padres y madres de adolescentes, pues estarán ahora resonando muchas de las cosas que habrás contado. Me gustaría en estos 3 minutos que nos quedan de directo que nos des algún consejo para sobrellevar lo que nos quede de cuarentena, bueno, de confinamiento, mejor dicho, que no sabemos cuánto es. Intuimos ya que no van a ser 2 semanas, intuimos ya que va a ser algo más y además intuimos que algunos seguramente estaremos bastante más que ese mes más. Dinos cosas que nos ayuden a sobrellevarlo. Esto es como el de consejos y para mí no tengo. 2 minutos. Mira, en 2 minutos, para mí, solo por compartir 2 o 3 cosas que a mí me pueden servir, ¿no? Yo tengo un ritual, por ejemplo, en casa, un poco asamblea familiar. Esto digo para los que vivan en familia, ¿no? Que es cómo ha ido el día. Y en el cómo ha ido el día, qué ha sido lo mejor y lo peor del día. Y para el día de mañana, ¿qué podemos hacer que hoy no hemos hecho? Creo que necesitamos proyectar un poquito esa comunidad de familia, en hacer esa asamblea familiar, ¿vale? Los nos es el mayor peligro que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, no es partir del no, sino que es partir de aceptar que tenemos una situación por delante y yo qué estoy haciendo para poder afrontarla. ¿Soy parte del problema o soy parte de la solución? En mi micromundo, no en el ámbito social, por lo tanto, evitar la sobreinformación, evitar las confabulaciones, evitar todo lo que pasa afuera. Hay que informarse, pero hay que centrarse en lo que está pasando dentro, porque desde dentro es de donde luego vamos a volver a salir. Por lo tanto, soy parte del problema, soy parte de la solución. Yo qué estoy haciendo para esto y con el presente actual, ¿qué puedo estar haciendo que sea invertir en el futuro? ¿Vale? Es decir, en un futuro cercano. No tanto que dependa de lo que hagan los del gobierno, la policía, no, de mí, que depende de mí. Y piensa en tu versión.
Si cómo estás con tu familia, cómo estás con tu mujer o con tu marido, cómo estás con tu pareja, con tus amigas, si es la versión de ti que te gusta o no, ¿vale? Y si a ellos o a ellas es la versión que a ellos les gusta o no. Escucha, quitarse un poco la cera del oído y escuchar la visión del otro, ¿vale? Y hay que reajustar, como la radio, esa versión, porque no es todos los días, ¿eh? Nos vamos a equivocar y no nos vamos a gustar muchos días. Hay que partir de la imperfección. Para mí, igual es que me lo digo a mí para repetírmelo, ¿eh? Porque a mí me sirve y yo lo necesito. Hay un chiste que empezó a circular al principio del confinamiento, que era, joder, hoy estuve hablando con mi mujer, qué maja es, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que resume un poco esto que Sí. acabas de decir, ¿no? Buscar esos momentos para encontrarnos a nosotros mismos, a nosotros mismos lo primero y luego redescubrir el círculo que tenemos a nuestro alrededor. Muchas veces podemos incluir incluso a los amigos, ¿no? Estas videoconferencias que ahora de repente hacemos que hace tiempo no hacíamos. Yo creo que responden también un poco a esa necesidad de estar con gente y que ahora evidentemente por no poder salir a la calle pues no estamos pudiendo estar con gente. Íñigo, hemos llegado a las 7:30, aunque no te lo parezca. Bueno, igual sí, porque tú has estado hablando mucho. Vamos, se me ha pasado volando. Se nos ha quedado alguna pregunta en el tintero, evidentemente, pero yo creo que más o menos hemos logrado encajarlas todas, más o menos las temáticas dentro de las preguntas que has contestado. Algunas ni siquiera ha hecho falta hacer la pregunta porque ya ibas incorporando las respuestas sin necesidad de hacer las preguntas. Millón de gracias por haber estado con nosotros. Quiero que en un minuto nos cuentes, antes de despedirnos, en qué consiste el proyecto Somos tu segunda línea, para aquellas y aquellos que lo puedan necesitar. Aprovecha. Mira, Somos tu segunda es una iniciativa de tantas que han salido, que además alguna pregunta creo que iba por ahí, ¿no? Te escuchamos desde casa, no estás solo ni sola. Están saliendo muchas iniciativas para poder ayudar en un espacio psicológico a gente que lo pueda necesitar, a profesionales, gente que esté en casa sola, pequeños, con los jóvenes, que puedas llamar, mandar un email y que haya alguien que sea un profesional que te pueda atender. No es para hacer terapia, ese es otro espacio, pero sí por lo menos que pueda haber una escucha activa y que pueda haber una propuesta de un consejo, una ayuda, un oído al otro lado que te pueda aportar algo de información si la necesitas. Es totalmente gratuito y es a nivel nacional. Quiero decir, hemos puesto pues ahí casi como 90 profesionales a disposición. Los colegios oficiales de psicólogos también han sacado esta idea, se están creando ya números de teléfono, salsear, buscar, pero aprovechar cualquiera de estas iniciativas que es que no es que sea gratis, sino que creo que te puede ayudar o os puede ayudar a que algo que sea un guisante en la cama no se convierta en una roca, ¿no? A veces ese guisante, simplemente con hablarlo con alguien, se puede sacudir de la sábana. Qué bonito, te quedas como el rey de la metáfora también. Que sepas. Quedarás en nuestra memoria como una mariposa, claramente. Es decir, mariposa o... Desde luego, te quedarás en nuestra memoria como una mariposa. Millón de gracias. Antes de despedirme, como siempre, quiero darle las gracias a Bycast, al equipo de Bycast que ha estado en la realización, a todos los patrocinadores habituales de TEDx Vitoria-Gasteiz, que los tenéis en nuestra página web. Pero en especial, por supuesto, a Bycast que está haciendo la realización y nos vemos muy pronto en otro directo. Adiós.